Los 12 apóstoles de Jesucristo fueron pilares fundamentales del cristianismo. Personas normales como tú y yo, provenientes de distintos entornos, pescadores, agricultores y artesanos que dejaron atrás sus vidas para seguir a su Maestro. Como testigos de la resurrección de Jesús, recibieron el llamado de difundir el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, su misión no estuvo libre de obstáculos. Enfrentaron persecuciones y padecieron martirios por su fe, entregando sus vidas por amor a Cristo. Ninguno de ellos murió de forma natural. Cada historia es un testimonio estremecedor de su lealtad, y al mismo tiempo, una muestra del grado de crueldad al que puede llegar la humanidad. Sus vidas y muertes están envueltas en misterios, controversias y relatos escalofriantes. Juan es una de las figuras más enigmáticas del Nuevo Testamento. Hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, su historia destaca por la estrecha relación que mantuvo con Jesús. Era descrito como aquel a quien Jesús amaba, una conexión que le otorgó una visión única de los eventos y enseñanzas del Maestro. Conocido por su sensibilidad espiritual y su profunda comprensión de la fe, Juan jugó un papel fundamental en la transmisión del mensaje cristiano. Estuvo presente en momentos clave, como la Transfiguración y la Última Cena, cuando se recostó junto a Jesús. Tras la muerte de Cristo, se convirtió en una figura esencial para la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén, siendo testigo de la ascensión y un vínculo entre los apóstoles. No obstante, su destino está rodeado de misterio y simbolismo. Juan sufrió intensas persecuciones, especialmente bajo el emperador Domiciano, debido a su predicación en Éfeso. Según la tradición, fue capturado, torturado y arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, se dice que Dios obró un milagro, preservando su vida sin que sufriera daño alguno. Ante este prodigio, el emperador decidió desterrarlo a la isla de Patmos, un lugar utilizado como prisión por el Imperio Romano. Es importante señalar que no existe ningún pasaje bíblico que confirme que Juan fue sometido a esta tortura antes de su exilio. Esta versión proviene de la tradición de los llamados padres de la Iglesia, quienes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la teología cristiana. Gran parte de los relatos sobre el destino de los apóstoles provienen de estos escritos, transmitidos a lo largo de los siglos. Durante su exilio en Patmos, Juan recibió visiones proféticas que quedaron registradas en el libro del Apocalipsis, reflejando su cercanía espiritual y dejando un legado de enseñanzas sobre el futuro de la humanidad. En cuanto a su muerte, la tradición cristiana sostiene que, a diferencia de sus compañeros, Juan no fue ejecutado sino que falleció de causas naturales en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo, a la edad de 94 años. Esta información fue documentada por el obispo Policarpo de Éfeso y recogida por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. No obstante, existe un misterio en torno a su tumba. Cuando el emperador Constantino ordenó abrirla para construir sobre ella, se dice que estaba vacía. En sus últimos años, Juan se convirtió en un pilar de la comunidad cristiana. Su sabiduría, forjada a lo largo de décadas de reflexión y servicio, fortaleció la fe de los creyentes. Sus palabras, impregnadas de la experiencia de haber convivido con Cristo, resonaban con autoridad y amor. Desde los humildes comienzos en las orillas del mar de Galilea hasta las complejidades de la Iglesia en Éfeso, Juan fue testigo de la evolución de una fe que luchaba por preservar su identidad en un mundo hostil. Cada palabra que Juan escribía, cada consejo que compartía, tenía un eje central: el amor incondicional de Dios, manifestado en Jesucristo. En sus exhortaciones a la comunidad, enfatizaba la importancia de permanecer fieles a la verdad, pero siempre desde la unidad y el amor, recordando la propia oración de Jesús, para que todos sean uno. Juan 17:21. En las visiones que registró en el Apocalipsis, Juan ofreció a la Iglesia un mensaje de esperanza y triunfo incluso en tiempos de persecución y sufrimiento. A través de un lenguaje simbólico y poderoso, apuntaba hacia la victoria final de Cristo, el Cordero, sobre todas las fuerzas del mal. Estas revelaciones sirvieron como fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, sin importar cuán grande sea la adversidad, el triunfo definitivo pertenece a Dios. En el crepúsculo de su vida, Juan dejó un legado incalculable. No solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un modelo de fe, amor y perseverancia.
Sus escritos y su ejemplo han trascendido generaciones señalando siempre hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, conocido como Santiago, hijo de Zebedeo, fue una figura central en el círculo más cercano de Jesús. Presenció momentos cruciales: la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo y la angustiosa oración en Getsemaní. Su relación con Juan y con Cristo subraya su posición destacada entre los apóstoles. La Biblia lo menciona repetidamente como parte del trío más íntimo de Jesús, junto con Pedro y su hermano. Este grupo privilegiado tuvo acceso a milagros y enseñanzas exclusivas, lo que demuestra la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, la trayectoria de Santiago tuvo un desenlace abrupto y trágico. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2, se narra cómo el rey Herodes Agripa I, buscando el favor de los líderes judíos, ordenó su ejecución. Puso sus manos sobre algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a Santiago con la espada, se lee en el relato bíblico. Aunque el texto no detalla con precisión el método de ejecución, la tradición sostiene que fue atravesado por una espada, convirtiéndose en el primer apóstol en morir por su fe. Es importante señalar que en los evangelios aparecen dos apóstoles llamados Santiago. Además de Santiago, hijo de Zebedeo, existía Santiago, hijo de Alfeo, conocido como Santiago el Menor. Su participación en las Escrituras es más discreta en comparación con otros discípulos. Después de la resurrección de Jesús, su papel en la iglesia primitiva es menos documentado, aunque se cree que contribuyó a la expansión del Evangelio. Respecto a su muerte, la escasez de registros bíblicos y la diversidad de relatos han generado múltiples interpretaciones. La tradición cristiana sostiene que Santiago el Menor también fue ejecutado por orden de Herodes Agripa I en Jerusalén, siendo decapitado en público. A lo largo de la historia, su martirio ha sido representado en pinturas y esculturas, consolidando esta versión. No obstante, otros documentos sugieren un destino diferente. Un escrito del siglo I después de Cristo, titulado Martirio de los Apóstoles, afirma que Santiago fue arrojado desde lo alto del pináculo del templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. En la convulsa Jerusalén del primer siglo, la noticia de su ejecución se propagó rápidamente. Su martirio fue un golpe devastador para la comunidad cristiana naciente, pero también una muestra del creciente conflicto entre la iglesia primitiva y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago marcó un punto de inflexión. Fue una advertencia clara sobre el alto precio de seguir a Cristo y, al mismo tiempo, un motivo de inspiración para los creyentes. En medio del luto y la conmoción, la iglesia no se debilitó. Por el contrario, su determinación se fortaleció, demostrando que la fe de los apóstoles no moriría con ellos. Tras la muerte de Santiago, los apóstoles, ahora más conscientes de los peligros que enfrentaban, se aferraron con más fuerza a su fe. La ejecución de su compañero no solo marcó un punto de inflexión en la comunidad cristiana, sino que también reafirmó la urgencia y el costo del camino que habían elegido seguir. Aunque el miedo era inevitable, la persecución no extinguió la misión, sino que la fortaleció. A medida que los cristianos eran dispersados más allá de Jerusalén y Judea, la iglesia comenzó a expandirse. Lo que parecía una amenaza mortal se transformó en una oportunidad para llevar el Evangelio hasta los confines del Imperio Romano. La sangre de los mártires, lejos de silenciar el mensaje, se convirtió en el cimiento de una fe que se propagaba con fuerza imparable. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó su labor evangelizadora. Aunque los relatos sobre su vida posterior son escasos, la tradición sostiene que desempeñó un papel clave en la consolidación de las comunidades cristianas. Su trabajo silencioso, aunque menos visible que el de otros apóstoles, fue crucial en tiempos de incertidumbre y desafíos. La historia de estos dos Santiago ilustra las distintas formas en que un discípulo puede responder al llamado de Cristo, uno desde la exposición pública y el martirio, el otro desde la constancia y la entrega discreta.
Ambos caminos, aunque diferentes, condujeron a un mismo destino: la fidelidad absoluta a su fe. Pedro, originalmente llamado Simón, era un pescador en las costas de Galilea cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Su nombre fue cambiado a Pedro, que significa roca, simbolizando el papel fundamental que desempeñaría en la construcción de la Iglesia. A lo largo de los Evangelios, Pedro es retratado como un discípulo apasionado e impulsivo, pero con una lealtad inquebrantable hacia Jesús. Fue testigo de grandes milagros, como cuando caminó sobre las aguas, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sin embargo, su historia también está marcada por momentos de debilidad, como su famosa negación de Cristo durante la noche de la Pasión. Pero incluso en su caída, Pedro encontró restauración y un nuevo propósito cuando Jesús lo reafirmó como líder de su iglesia. Tras la resurrección, Pedro asumió un papel crucial en la difusión del Evangelio. Viajó extensamente, predicando el mensaje de Cristo, y finalmente se estableció en Roma, donde se convirtió en la figura central de la comunidad cristiana. Su liderazgo quedó registrado en el libro de los Hechos, donde su voz resonó con autoridad en el crecimiento de la iglesia primitiva. En el año 64 después de Cristo, un devastador incendio arrasó Roma. Aunque las causas del incendio siguen siendo debatidas, el emperador Nerón encontró en los cristianos un conveniente chivo expiatorio y desató una brutal persecución. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro solicitó ser crucificado cabeza abajo, alegando que no era digno de morir de la misma forma que su maestro. Así, en la colina del Vaticano, donde hoy se alza la majestuosa Basílica de San Pedro, el apóstol entregó su vida, convirtiéndose en uno de los primeros mártires del cristianismo. A pesar de la brutalidad con la que Nerón intentó erradicar la nueva fe, la muerte de Pedro y de otros cristianos no logró apagar la llama del Evangelio. Al contrario, cada martirio se convirtió en un testimonio de fe y resistencia. La decisión de Pedro de aceptar su destino con humildad no solo reafirmó su transformación de pescador impulsivo a líder indomable, sino que dejó un legado imborrable en la historia del cristianismo. Su vida, marcada por altibajos, negaciones y redenciones, continúa siendo una fuente de inspiración para millones de creyentes. A través de su historia, se demuestra que el poder de la gracia divina puede transformar incluso a los más frágiles en pilares inquebrantables de la fe. Poco se sabe sobre la vida de Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Judas, hijo de Santiago. A diferencia de otros apóstoles, su figura aparece de manera discreta en los evangelios. Sin embargo, su papel en la historia del cristianismo es innegable. Durante la última cena, Judas Tadeo se distinguió al preguntar a Jesús sobre el significado de sus palabras, demostrando un anhelo genuino por comprender los misterios del reino de Dios. Tras la resurrección, se convirtió en un incansable predicador del Evangelio, llevando el mensaje a regiones como Mesopotamia y Persia. Su legado más tangible se encuentra en su epístola, una carta breve pero profundamente significativa, en la que exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a practicar el amor fraternal. Este escrito, aunque corto, refleja su compromiso con la verdad y su preocupación por el bienestar espiritual de la comunidad cristiana. Aunque los relatos sobre su muerte son diversos, algunas fuentes afirman que, al igual que otros apóstoles, fue víctima de la persecución imperial, posiblemente bajo el mandato de Nerón. Sin embargo, más allá de las circunstancias exactas de su martirio, lo que perdura es su testimonio de fe y dedicación inquebrantable a la causa de Cristo. La muerte de Judas Tadeo está envuelta en relatos divergentes dentro de la tradición cristiana. Algunos sostienen que fue martirizado junto con Simón el Celote, mientras que otras versiones narran que fue apedreado hasta la muerte. Una tercera versión, aún más brutal, asegura que fue ejecutado a machetazos, una forma de castigo común en la época. Más allá de los detalles exactos de su muerte,
Lo que permanece indiscutible es que Judas Tadeo entregó su vida por la causa del Evangelio. Su martirio es un testimonio de su fidelidad inquebrantable a Cristo, reflejando el sacrificio de tantos otros que, en los primeros siglos de la Iglesia, dieron su vida por la fe. Con el paso del tiempo, Judas Tadeo se convirtió en una figura venerada por millones de creyentes en todo el mundo. Es considerado el santo patrono de las causas imposibles y desesperadas, simbolizando la esperanza en medio de la adversidad. Su intercesión es buscada por aquellos que enfrentan situaciones sin salida, y su legado sigue inspirando a quienes encuentran en su historia un ejemplo de entrega absoluta a Dios. Andrés, hermano de Simón Pedro, a menudo quedó a la sombra de otros apóstoles más prominentes. Sin embargo, su cercanía con Jesús, desde el inicio de su ministerio, lo convirtió en un testigo clave de momentos cruciales en los Evangelios. Fue Andrés quien, durante la multiplicación de los panes y los peces, presentó a un niño que tenía solo 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un intermediario en uno de los milagros más emblemáticos de Jesús. Aunque su papel a veces parece secundario, su disposición a actuar como puente entre las personas y Cristo demuestra su importancia dentro del grupo apostólico. Tras la muerte de Jesús, Andrés emprendió una intensa labor evangelizadora, llevándolo a diversas regiones, incluyendo Escocia y Grecia. En Constantinopla, se le reconoce como el fundador de la Iglesia, y su predicación llevó el mensaje cristiano a territorios, hasta entonces inexplorados. El final de su vida estuvo marcado por la persecución. Según la tradición, Andrés fue arrestado en Patras, Grecia, y sometido a brutales torturas antes de ser condenado a la crucifixión. Sin embargo, su ejecución tuvo una particularidad: fue clavado en una cruz con forma de X, lo que luego se conocería como la cruz de San Andrés. Al igual que Pedro, se dice que pidió ser crucificado de manera distinta a Jesús, pues no se consideraba digno de morir de la misma forma que su maestro. Su martirio, lejos de silenciar su mensaje, solo consolidó su legado. Siglos después, sus restos fueron llevados a Escocia, donde su figura se convirtió en un símbolo nacional. Hoy, su cruz es parte de la bandera escocesa, y su vida sigue siendo un recordatorio de la entrega absoluta a la causa del Evangelio. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Su nombre aparece en episodios clave de los Evangelios, destacando su relación con la lógica humana frente a la fe. En una de las narraciones más simbólicas, Jesús pone a prueba a Felipe al preguntarle cómo podrían alimentar a una multitud con tan pocos recursos. Su respuesta es racional: los pocos panes y peces disponibles no alcanzarían para todos. Sin embargo, Jesús demuestra que la fe trasciende los cálculos humanos, realizando la milagrosa multiplicación de los alimentos. Tras la muerte y resurrección de Cristo, Felipe se convirtió en un incansable evangelizador, viajando a regiones como Samaria, donde realizó milagros y bautizó a muchos en el nombre de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento no ofrece detalles sobre su muerte, la tradición cristiana sostiene que encontró su fin en Hierápolis, en Asia Menor, alrededor del año 80 después de Cristo. Se dice que fue arrestado durante la persecución ordenada por el emperador Domiciano y condenado a muerte. Algunos relatos afirman que fue crucificado, mientras que otros aseguran que fue también apedreado. Independientemente de los detalles exactos, su martirio reafirma su compromiso con el Evangelio hasta el último aliento. Simón, apodado el Celote, es una de las figuras más enigmáticas dentro del grupo de los apóstoles. Su título sugiere que antes de conocer a Jesús, pudo haber estado vinculado a los celotes, un grupo radical que luchaba por la independencia de Israel frente al dominio romano. Si bien los evangelios no detallan su vida antes del llamado de Cristo, su inclusión en el círculo cercano de Jesús sugiere una transformación profunda. Pasó de un fervor nacionalista a una entrega total al mensaje del reino de Dios, que no se basaba en la violencia ni en la rebelión, sino en el amor y el sacrificio. Sobre su muerte, los relatos son inciertos, pero la mayoría coinciden en que su martirio fue brutal.
Se dice que fue arrestado durante una de las tantas persecuciones contra los cristianos y sometido a tormentos inhumanos. Algunas versiones afirman que su cuerpo fue desollado y luego cortado por la mitad durante la represión del emperador Trajano. Su historia nos habla de un hombre que, dejando atrás su pasado de lucha política, encontró en Jesús una causa mucho más grande: el reino de los cielos. Su vida y martirio reflejan la radicalidad del llamado cristiano, que transforma los corazones y trasciende los límites de la comprensión humana. Bartolomé, también conocido como Natanael, es recordado por su primer encuentro con Jesús. Felipe lo presentó al Maestro, y Jesús lo saludó como un hombre sin falsedad. Esa primera impresión marcó su camino como apóstol, un discípulo sincero y firme en su fe. Tras la resurrección, Bartolomé llevó el Evangelio a tierras lejanas, incluyendo la India, donde convirtió a muchos al cristianismo. Sin embargo, su éxito atrajo la ira de los líderes religiosos y del rey Astiages, quien ordenó su arresto y ejecución. Los relatos sobre su muerte varían, pero una de las versiones más impactantes sostiene que fue desollado vivo antes de ser crucificado cabeza abajo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para aquellos que osaran seguir la fe cristiana. Este acto de crueldad, lejos de apagar el fervor cristiano, solo reforzó la determinación de sus seguidores. A lo largo de los siglos, Bartolomé ha sido venerado como un símbolo de valentía y perseverancia, recordando a los creyentes que la fe genuina no se rinde ante el sufrimiento ni ante la muerte. Antes de convertirse en discípulo de Jesús, Mateo era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Cafarnaúm. Su profesión lo colocaba en una posición despreciada por la sociedad, pues los publicanos eran vistos como colaboradores del opresor romano y considerados pecadores por sus propios compatriotas. Sin embargo, su vida dio un giro radical cuando Jesús lo llamó a seguirlo. La conversión de Mateo es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. No solo abandonó su antigua vida, sino que también se convirtió en uno de los testigos más importantes de la historia de Cristo. Su mayor legado fue el Evangelio que lleva su nombre, un texto fundamental en el Nuevo Testamento que narra la vida, enseñanzas y sacrificio de Jesús. Tras la ascensión del Señor, Mateo continuó predicando el Evangelio en diversas regiones, incluyendo Etiopía y Persia, que es el actual Irán. Su compromiso con la fe lo llevó al martirio. Según la tradición más difundida, Mateo fue asesinado con una espada mientras celebraba misa en la ciudad de Nadab, Etiopía. Su muerte, lejos de silenciar su mensaje, solo consolidó su impacto en el cristianismo. La historia de Mateo es un recordatorio poderoso de que Dios no elige a los perfectos, sino que transforma a los imperfectos para cumplir su obra. Su evangelio sigue siendo una fuente de sabiduría y guía para millones de creyentes, y su vida demuestra que la redención es posible para todos, sin importar su pasado. Tomás, también conocido como Dídimo, que significa gemelo, es una de las figuras más humanas y realistas dentro del grupo de los apóstoles. Su nombre quedó marcado en la historia por su escepticismo, un rasgo que, lejos de debilitar su fe, lo llevó a una de las confesiones más poderosas en la Biblia. Cuando Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos, Tomás no estaba presente. Al escuchar el testimonio de sus compañeros, se negó a creer, exigiendo pruebas tangibles. Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, y no pongo mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, Jesús se le apareció y lo invitó a tocar sus heridas. Conmovido y abrumado, Tomás exclamó: «Mi Señor y mi Dios, Señor y mi...». Este episodio, lejos de condenarlo, muestra la misericordia de Jesús y el proceso de una fe que se fortalece al enfrentar sus propias dudas. Su transformación de incrédulo a creyente fervoroso lo llevó a convertirse en uno de los más grandes evangelizadores. Las tradiciones cristianas indican que Tomás llevó el mensaje de Cristo hasta la India, donde fundó comunidades cristianas que existen hasta hoy. Sin embargo, su labor evangelizadora lo llevó también al martirio. Se dice que fue asesinado con lanzas en Chennai, India, por aquellos que se oponían a su predicación. El legado de Tomás es un recordatorio de que la fe no siempre es inmediata ni perfecta,
pero puede ser más fuerte cuando es puesta a prueba. Su historia sigue inspirando a quienes buscan respuestas en su camino espiritual. El nombre de Judas Iscariote ha quedado grabado en la historia como sinónimo de traición. Fue uno de los 12 elegidos por Jesús, alguien que compartió su ministerio, escuchó sus enseñanzas y presenció sus milagros. Sin embargo, su destino tomó un rumbo oscuro cuando decidió entregar a su maestro por 30 monedas de plata. El momento clave de su traición ocurrió en el huerto de Getsemaní. Con un beso, Judas identificó a Jesús ante los soldados y las autoridades religiosas, sellando así su destino. Pero lo que llevó a Judas a tomar esta decisión sigue siendo un tema de debate. ¿Fue la avaricia? ¿Una desilusión con el camino de Jesús? ¿O simplemente el cumplimiento de un destino inevitable? Lo cierto es que, tras su traición, Judas experimentó un profundo remordimiento. Intentó devolver el dinero a los sacerdotes, pero estos lo rechazaron. Abrumado por la culpa y sin encontrar una salida, terminó quitándose la vida. Los relatos sobre su muerte varían. Según el Evangelio de Mateo, Judas se ahorcó en un campo que fue comprado con las 30 monedas de plata, un terreno que pasó a conocerse como el campo de sangre. En los Hechos de los Apóstoles se menciona que Judas murió tras caer violentamente, lo que provocó que sus entrañas se derramaran. Independientemente de los detalles exactos, su historia es una advertencia sobre el peso de las decisiones y el peligro del arrepentimiento sin redención. Su final trágico nos recuerda que el remordimiento sin esperanza puede llevar a la desesperación, mientras que el verdadero arrepentimiento debe buscar el perdón y la misericordia de Dios. El campo de sangre donde Judas encontró su fin se convirtió en un símbolo del precio de la traición y de la fragilidad humana. Su historia, aunque oscura, sigue siendo una de las más estudiadas y reflexionadas dentro de la teología cristiana.